Bueno, pues empezamos con el taller. Bueno, en principio deciros que pues, bienvenidos a todos y a todas. Y sabemos que el sábado por la mañana no es fácil venir a ningún lado, ¿verdad? Se pegan un poco las sábanas, pero en esta vez lo hemos retrasado media hora, ¿eh? Para que veáis que lo ponemos arriba, a las 10:30, un poquito mejor. Pero aún así es un esfuerzo, ¿verdad? Algún sitio más con esta experiencia, con lo cual, pues desde luego, esperamos, seguro que merece la pena. Como sabéis, esto no es ninguna conferencia, ninguna charla. Me dice una chica, no voy a poder ir a tu charla, o a vuestra charla. No hay charla, ¿cómo que charla? No hay ninguna charla. Hola, ¿qué tal? ¿Me queráis? Nada. Como digo, no es ninguna conferencia. No es una conferencia porque las conferencias suelen ser aburridas, hay alguien que habla y los demás se duermen o cabecean al menos. Y no es nada. Esto es un taller en el cual, pues como taller, vamos a participar todos, vamos a reflexionar conjuntamente sobre las emociones destructivas, pues diciendo cada uno lo que cree, lo que piensa, lo que opina, bien, su experiencia personal y entre todos construimos el taller. Como veréis, tiene varias fases este taller. La primera parte, pues un poco más teórica, donde vamos a ver un conjunto de reflexiones sobre ello y luego sobre estas reflexiones, como digo, nosotros hablando entre todos en conjunto, cada uno con su opinión, su experiencia, diciendo lo que, bueno, contribuyendo al taller, pues vamos a construirlo. Y luego la parte práctica, que es la fundamental, porque si esto que hay un conjunto de teorías, por muy buenas que sean, lo que somos la sociedad de la información, tenemos mucha información a nuestro alcance, pero tenemos tanta información que al final no tenemos nada, porque es fácil que nos liemos, que estemos llenos de datos, pero que esos datos pues no significan nada. Yo creo que esta información que vamos a dar, o estas reflexiones que vamos a, como digo, construir, tienen que apuntar a una práctica. Eso realmente es lo que da la práctica, pues un avance personal, un crecimiento, algo más. Si se queda en la teoría, como digo, está a lo mejor 2 días que sí, que muy bonito, 3 o 5, a semana te acuerdas de la mitad, al mes te acuerdas de una décima parte, y a los 2 meses no te acuerdas sí, que fui el tío tal, esta gente, no te acuerdas de nada. Con lo cual, pues, importante que sea la práctica, ¿no? Emociones destructivas. ¿Qué hago con ellas? Bueno, emociones, fijaos, me recuerda estas emociones a un cuento que dice que seguramente conozcáis. Dice que era un pez, un pequeño pez. Como sabéis, los peces no tienen fama de muy listos, no son los animales más, al menos con la fama más inteligentes, ¿verdad? La naturaleza. Entonces este pez, pues se dirigió una vez a una tortuga. Las tortugas sí tienen, pues, más fama de sabias, entre comillas, sabias, claro, en el mundo animal. Entonces el pez fue y le dijo a la tortuga, tortuga, ¿puedo hacerte una pregunta? Y le dijo a la tortuga, claro, ¿cómo no? Oye, tortuga, ¿tú sabes eso del agua? ¿Qué es eso del agua? Y he oído del agua. ¿Tú sabes qué es eso del agua? La tortuga se queda así mirándonos. El agua, ¿no? ¿Pez? El agua. Sí, es que he oído hablar del agua y no sé exactamente qué es. Dijo la tortuga, a ver, pez. Naciste en el agua, morirás en el agua, vivirás toda tu vida en el agua. Por dentro estás lleno de agua. Todo tu alrededor es agua. Agua toda tu vida. ¿Y no sabes lo que es el agua? Pues un poco con las emociones yo creo que pasa igual. Estamos llenos de emociones, hemos nacido en emociones, moriremos en emociones. Las emociones son nuestra experiencia, pero en cambio no sabemos lo que son las emociones, no hemos reflexionado sobre ellas. No sabemos, por ejemplo, que hay ciertas emociones, como ahora vamos a profundizar en ello, que le pueden hacer realmente una vida de mierda, pero con todas sus letras, una vida de mierda. Y ejemplos hay muchos de ellos. Y hay emociones que, si cultivamos, nos pueden hacer una vida pues, mucho más saludable. Con lo cual, por ahí va a ir el taller, para ver qué es esto de las emociones destructivas, no destructivas, y hola, ¿qué tal? Y cómo podemos, pues, cultivar aquellas saludables. Bueno, vamos por allí. Bueno, pues antes de hablar más nosotros, pues vamos a hacer unas cuantas preguntas que tenemos que abrir vosotros, unas preguntas de reflexión. Pues la primera que os vamos a hacer. Pero, ¿qué es eso de las emociones destructivas? ¿Qué pasa? Que las emociones son como los melones, unas buenas y otras malas. Y si es así, las mejores son de villaconejos. Bueno, ¿qué creéis? Esto, ¿hay emociones buenas, hay malas, las hay destructivas? ¿Qué opináis?
Hay de todo. Hay de todo. ¿Alguien más? Aquí no opina que no, ¿eh? Aquí no opina que, hola, ¿qué tal? Que todas las emociones son positivas. Lo he oído más de una vez. Me han dicho, ¿cómo que emociones negativas? Todas las emociones son buenas. Bueno, es una opinión. ¿Qué opináis? ¿Son buenas todas? ¿Son todas malas? ¿Son todas regulares? ¿Hay buenas? ¿Hay malas? Yo creo que todas tienen una función. Lo que pasa es dónde está. La clave es el equilibrio. Si la balanza se basa en tu vida son las negativas, pues tu vida es negativa. Entonces, todas tienen su función. Interesante. Todas tienen su función. Me parece muy sensato lo que dicen, Maya. Bueno, pues vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿qué significa destructivas? ¿Son destructivas para los demás, para mí mismo o para los psicólogos? Pues si no existieran, no tendrían curro. Aquí... ¿Qué creéis? ¿Nos hemos inventado los psicólogos para ganar dinero o creéis que pueden ser destructivas de verdad? Pues son destructivas. Destructivas. O sea, estáis de acuerdo, ¿no? Son destructivas y autodestructivas. Bueno, Qué bueno. sobre todo. Bueno. Bueno, siguiente pregunta. En el caso de existir, ¿de qué depende? ¿De nuestra genética, de nuestros aprendizajes de la infancia, de nuestros traumas, de nuestra madurez como personas? ¿De qué creéis que depende que una persona tenga emociones destructivas? Sí, cada persona es un mundo, cada uno se desarrollan desde la niñez, otros ya adultos, según su vida cotidiana. Tiene que ver todo ello. Depende de la persona. Sí puede haber una predisposición genética, pero después ya está la voluntad de uno cambiarlo. Claro. Y bueno, también la experiencia, pues tener una experiencia, sobre todo en la niñez, que te marca, pero siempre puedes cambiarlo. Claro. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Y qué se puede hacer con ellas? ¿Expresarlas o así las reforzamos? ¿O las reprimimos? ¿O será aún peor? ¿O ni una cosa ni otra? Pero entonces, ¿qué queda? A ver, ¿qué creéis que se puede hacer? Exarlas. Sí, expresarlas, yo creo que sí. Expresarlas. Expresarlas, porque si encima las tenemos y no las comemos más, pues peor, ¿no? ¿Pero creéis que las reforzamos así, como hizo la pregunta? Pero si, por ejemplo, tengo mucha ira y la expreso cada momento, no será aún peor. Pero si una persona tiene mucha ira y acá cuando ya explota, pues mata a otro. O sea, reprimir no es la solución. Según. Hasta no Una sé. salida, una... Sí, pienso, no sé. Pero no es fácil, porque uno va a veces a acumular, entonces eso es lo que hay que aprender por el trabajo de ustedes, para enseñarnos a cómo manejar todas esas emociones. Muy interesante lo que sea. Pero también hay que tener cuidado para que los demás no paguen por nuestras emociones. Porque a veces tenemos problemas, no sé, interior nuestro, de la cabeza o algo, y así explotando pagan los demás. Y también hay que tener control. Yo creo que es una autoobservación de las emociones. Más que expresar hacia los demás, es observarse uno mismo cómo se está sintiendo físicamente y emocionalmente. Intentarlo verlos desde una perspectiva, no vivirlo plenamente, sino cómo me estoy sintiendo, todo, observarse totalmente, sobre todo lo físico, ¿no? Ser más consciente de ello. Más consciente de ello. Sí. Luego, por supuesto, iremos viendo, una parte práctica sobre todo. Bueno, otra pregunta. ¿Hay realmente formas eficaces de hacer algo con estas emociones, con estos estados mentales? ¿O solo queda rezar para que no aparezcan o se vayan cuanto antes? No, ya habéis un poco señalado algo de esto, ¿no? Antes. Pero bueno, ¿creéis que solo se puede rezar o se puede hacer algo más? Bueno, canalizarlas, sacar lo positivo de cada una de ellas y yo creo que expresar, hablar de una manera constructiva hacia la otra persona para no machacarla. Pero eso es cuando una persona, por ejemplo, está triste, si se lo queda para sí misma, se está haciendo daño. Entonces yo creo que es bueno hablar, expresar a esa persona por qué está triste y esa persona no hace falta que te dé consejos, porque no es necesario dar consejos, sino que te escuche. Solamente con el hecho de escuchar a esa persona se puede sentir aliviada. Creo que lo bueno
sería canalizar esas emociones. Rezar, bueno, pues que sea religioso. Que le valga, ¿verdad? Si te funciona, funciona, que no tienes. Funciona, funciona. Siguiente pregunta. Pues creo que esta es, no sé si es la última ya. Lo ideal con estas emociones destructivas sería eliminarlas completamente de la forma que fuera pues no tienen ninguna función en absoluto, más que dar por saco, ¿o no? No, como he dicho antes, tienen función. O sea, eso lo tenemos ahí en la condición humana por algo, o sea, es decir, por supervivencia, a lo mejor de nuestros ancestros, lo teníamos ahí. El problema es el equilibrio, o sea, es decir, el miedo tiene una función, pues es por la supervivencia, ¿no? Si te viene un tigre y no tienes miedo, pues te comes. Te come vivo. Claro, cosas de esas, pero lo que no puedes tener es miedo a cosas que realmente no tienes que tener miedo. Como ejemplo, ¿no? A otro tipo de emociones. ¿Te recuerdo con Ismael? Vale, has logrado el punto. Bueno, pues ahora vamos con un texto y de nuevo, como en el taller anterior que no habéis estado, un poquito de examen. Vamos a ver ahora cómo ve estas emociones destructivas la psicología budista y vamos a leer un texto en el que faltan varias palabras y luego tenéis que ver qué palabras faltan. Bueno, el texto es: el Buda enseñó que los venenos mentales son tres. Ahí irían los tres que son. Se les llaman los tres venenos porque de ellos crecen los males de la vida y nos corrompen por dentro. En el budismo se encuentran representados por un cerdo, y falta una palabra, una serpiente, falta la otra palabra, y un gallo y la última palabra. En círculo, que parece que se devora. El gallo, con su pico abierto, parece que devora a la serpiente, que con su boca abierta parece que devora al cerdo, y con su boca abierta parece que devora al gallo, en una especie de rueda sin fin. Y ahora las palabras que pueden ir en los huevos. 1. El amor al dinero. 2. El odio al amor. 3. El apego. 4. El amor al odio. 5. La envidia. 6. La ignorancia. 7. Las ganas de no tener ganas. 8. Telecinco. 9. Las redes sociales. 10. La gula y no del norte. 11. El odio. 12. Bill Gates. Bueno, ¿cuáles creéis que son los tres venenos que irían ahí? Yo creo de dos. ¿Cuál? El apego y la ignorancia. El otro se me pasa. Muy bien. Pues sí, tienes ya dos. ¿Cuál es el tercero? Iria. ¿Otra opinión? Telecinco dice alguien. El odio. El odio, muy bien. Y ahora, a ver, bueno, esto ya puede ser con los animales. El cerdo, ¿qué veneno creéis que representa? El jamón. Bueno, eso no sé si es veneno, ¿eh? ¿Alguna? A ver, era apego, ignorancia y odio. ¿Cerdo cuál puede ser? Odio. El apego. Más bien la ignorancia con el cerdo. La ignorancia. ¿La serpiente? El odio. El odio, ahí no hay dudas. Incluso aquí en Occidente también tenemos un poco la misma asociación. Y gallo sería entonces El apego. el apego. Bueno, esto es una opinión de la psicología budista, que es una psicología, que el budismo es bueno, no una religión, sino una psicoterapia, una filosofía de vida. Y por supuesto, no se puede ser cualquier religión o de cualquier creencia y apreciar ciertas ideas, por ejemplo, budistas, en este caso, esta filosofía de psicoterapia. Y fijaos, estos conceptos tienen su explicación. El odio como pues el estado mental del veneno más principal. El odio, que ya veremos más en profundidad, como pues ese impulso de destruir a lo que se odia. Es como reina absoluta de las emociones destructivas, lo cual, como decía Ismael, no quiere decir que no tenga una función. Todo tiene una función, todo tiene su razón de ser. La cosa es que es algo peligroso, como la veremos. Las emociones destructivas son destructivas no porque no tengan una función. Por ejemplo, si yo salgo ahora mismo, salís ahora mismo y hay un hombre ahí pegando a un niño, pues es sano tener ira y decirle al tío, pero ¿usted qué hace? La ira tiene su función. La cosa es que mantenida. Si 7 días después de que he encontrado al niño, estoy puto tío, de ahí pegando al niño, sigo ahí, pues no tiene sentido, ¿no? Me estoy destruyendo como
como estamos antes. Por lo tanto, odie, la serpiente, la ignorancia. La ignorancia no es tanto, según se dice esta psicología budista, la falta de datos o de información, de nuestra cultura tenemos de sobra datos e información, no es la falta de sentido común, la falta de, dice en Oriente, ecuanimidad, falta de equilibrio mental, y luego entraremos más en profundidad en esta ignorancia, pero es eso, ¿no? La falta de sentido común, que como dicen es el menos común de los sentidos. Y por último, el apego, que es el apego. Pues, desde luego, la adicción a las personas o las cosas. No tener cosas, sino necesitar cosas. Necesitar a mi pareja. No querer a mi pareja, no, necesitarla. Necesitar mi coche. O sea, sin mi coche o sin mi casa es un paso más, ¿no? De tener cosas. Es más bien que mi estabilidad emocional, mi equilibrio personal, dependa de esas cosas. Eso es el apego. Por tanto, bueno, pues esta es una visión budista, luego vemos más visiones. Bueno, aquí tenemos una serie de aflicciones mentales que se derivan de esos tres venenos básicos. Esto está expuesto en el libro Emociones Destructivas de Daniel Goleman, que es un psicólogo occidental que estudió mucho la psicología budista. Veréis que hay una serie de aflicciones que se derivan del odio o también ira, muy relacionadas las dos cosas. Luego, otra serie de emociones o aflicciones que vienen del apego, o también se puede ver como adicción, de la ignorancia, que también podemos verlo, entenderlo como confusión, y también otras tantas, pues, de una combinación de ignorancia y apego. Bueno, aquí, pues, podéis mirar un poquito la tabla y nos gustaría que cada uno, pues, pueda, o quien se anima, pues, pueda hablar de su propia experiencia con alguna de estas aflicciones y, bueno, para primero empezar, vamos a dar el ejemplo de nosotros mismos. En mi caso particular, mi aflicción principal es la pereza espiritual. La pereza espiritual no significa estar tirado en el sofá todo el día, sino que es un tipo de pereza que significa que uno evita pues ir a lo profundo, al cambio, al desarrollo, a aquello que pueda realmente crear un avance, sino que se queda pues más en cosas más banales. Esto, por ejemplo, pues a mí me viene de una inseguridad muy grande que yo pues empecé a tener al tener una madre muy insegura, me lo transmitió, lo absorbí y yo me sentía pues que cualquier problema me iba a tumbar, cualquier cosa iba a poder conmigo y entonces me creé un lema personal, no quiero problemas, no quiero ningún problema, y entonces me iba siempre buscando cómo simplificarme la vida, ser con los demás siempre muy complaciente, muy amable, pero si haría falta pues ponerme un poco más firme, más conflicto, pues ya mejor no quiero conflicto, ¿no? O tengo que lidiar también a diario pues con estas cuestiones de, mira, mejor resuelvo lo urgente para evitar que las cosas se líen, pero lo más importante siempre como que tengo que luchar muchísimo para realmente hacer algo que me haga avanzar, que me haga cambiar. Pues yo diría que la mía tiene que ver con la primera parte, esta ira, esa cólera. Yo aquí donde me veis tan tranquilo, tengo mi parte colérica, que me viene desde luego desde pues, mi familia, en fin, más que la familia es un tormento, desde luego es muy complicada y he trabajado mucho sobre ellas, por supuesto, pero aún quedan muchos restos. Me gustaría que fuera menos, muchos restos, que por ejemplo, conduciendo, ¿sabes? ¿No? Como me ha dado una película conduciendo, y luego, además, fijaos, esto lo digo mucho habitualmente, hace muchos años bueno, pues digo esta dificultad que tengo yo. Yo me acuerdo que una vez que estábamos haciendo en nuestra casa rural una actividad, pues me tocó conducir y llevar a otras personas que habían estado en muchos talleres míos, nuestros, y sabían qué tal, ¿no? Y yo los vi como muy tensos. Yo los vi y dije, ¿qué os pasa? No, que sabemos que tienes un problema con conducir la cólera, no sabemos lo bueno. Que tampoco es una mala vez en ese sentido, que no voy a bajar y no. A veces me sale, pero que tampoco, en fin, me gustaría que saliera menos, pero tampoco es exageradamente patológico, ¿no? Pero desde luego tengo esta ira, no es desde luego, talón de Aquiles. ¿Queréis alguien que se anime a decir cuál le parece más complicado o incluso cuál es suyo? ¿Quién se anime a decirlo? ¿Quién se anima con ello? Puede decir simplemente, personalmente, cuál le parece lo más complicado o cuál en su vida, personalmente o de familiar, le puede incluir más o una dificultad suya que tenga.
me enfado, o sea, si pasa algo malo, pues me enfado. Y me pasa lo mismo conduciendo, que veo que alguien hace algo mal y me pongo de los nervios y a lo mejor pego un volantazo, adelanto, me cabreo Me suena. rápidamente. Pues yo, ante las emociones todo recurro a la comida. Bueno, o sea, que dentro de lo que encaja, así. Y yo antes, bueno, ahora ya está más controlado, pero antes era, si era tristeza, de felicidad, yo me buscaba la comida para, si era alegría, por alegría, si era de tristeza, pues porque triste, buscaba comida que me hacía daño, claro, o sea, y yo esa satisfacción, yo que sé, esa emoción de agradable sentía momentánea, y a la comida, entonces yo tenía que buscar y buscar comida, y era ahí como que me tranquilizaba, pero claro, y el daño que me hacía, está en el camino. Fijaos, lo que dice Ana es exactamente el apego, la adicción a algo en este caso, o un abuso de pues encontrar ahí el equilibrio en comida, en el cual pues un gran ejemplo, en el cual pues ahí no es lo más saludable. ¿Quién más le apetece decir cuál le parece la complicada o la que tiene más? Pero complicada te refieres a sentir. Sí, lo que ha tenido, por ejemplo, su familia, o sienta personalmente, o que ha tenido, pues mira, yo me parece la envidia, porque tuve una prima que me envidiaba desde pequeña, me viene machacando, que sé yo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo bastante, ¿verdad? No muy de ciencia ficción. Pues envidia es un problema, es un veneno bastante grave, ¿no? Y, bueno, como veis, bastantes venenos y diferentes tipos. Y que desde luego están ahí afectándonos. Bueno, pues seguimos con la siguiente. Aquí podemos preguntar, porque fijaos, en esta lista parece que no viene la ansiedad y la depresión. Y nosotros podemos decir, pues estos sí que son venenos, lo otro pues, también, pero esto, bueno, puede deberse a que pues, la lista o la anterior, o los tres venenos principales, pues están hechos por una época budista, Buda vivió hace unos cuantos siglos, 2500 años, con lo cual, en aquel momento, la ansiedad y la depresión, que era otro sitio lejano, en Oriente, pues la ansiedad y la depresión no eran como ahora, una epidemia absoluta. Una epidemia, podemos decir, ¿la ansiedad y la depresión tienen que ver con esos tres venenos? ¿Qué pensáis? Por dicho, los tres venenos que propone la psicología budista, ese odio, esa ignorancia, ese apego, ¿tiene que ver la ansiedad, la depresión? ¿Cómo lo veis? Sí, un resultado, ¿no? De todo, Claro. de esas emociones, de esos venenos. Pues desde luego, fijaos, la ansiedad tiene mucho que ver con cuál dividir los tres venenos. Con el apego. Un poquito con el apego, diría yo, porque, bueno, estás apegado a lo mejor a las expectativas que tienes, a que las cosas salgan de una forma. ¿Sí? Pero fíjate también mucho con la ignorancia, porque la ansiedad, lo digo, me puede haber tratado muchísima gente con una ansiedad tremenda. La ansiedad es, bueno, las personas muy ansiosas se sienten como que su cuerpo está mal, que su respiración, hay algo ahí. Pues no es así. Realmente las personas con mucha ansiedad tienen están en un bucle mental, en una trampa mental absoluta. Entonces, la ignorancia es eso, la ignorancia es haber perdido la visión sobre lo mismo, haber perdido el sentido común en ese sentido concreto y no comprender el bucle en el que está uno metido. Con lo cual, nosotros, desde luego, a las personas con mucha ansiedad, les intento ayudar, les he intentado durante mucho tiempo ayudar a que comprendan su bucle, el bucle mental en el que están, en el cual, por intentar huir, por intentar, el miedo es ansiedad, ¿no? Intentar huir de algo, en este caso, pues te hace mucho más ansioso. Por lo cual, la depresión, pues fijaos, yo creo que tiene que ver pues mucho con el odio. El odio, en este caso, no a los demás, a uno mismo. El depresivo se odia en mucha medida a sí mismo, con lo cual, si te odias a ti mismo, malas son. Estamos en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho problema. Con lo cual, fijaos, las tres venenos vuelven a estar ahí presentes. Bueno, seguimos de nuevo con Daniel Goleman, con su libro Emociones Destructivas. Seguimos también con el examen. Otra vez falta una palabra, falta 2 veces. A ver, palabra falta. Pero por más horribles que puedan parecer este tipo de actos, no son más que un nuevo episodio de barbarie en la corriente de crueldad alentada por
Palabra, la más destructiva de todas las emociones, que recorre la historia. La mayor parte del tiempo, esa barbarie permanece oculta entre los bastidores de nuestra conciencia colectiva, como una presencia ominosa, aguardando el momento propicio para irrumpir de nuevo en escena. Y esto es algo que, en mi opinión, seguirá ocurriendo una y otra vez hasta que acabemos comprendiendo las raíces de la palabra y del resto de las emociones destructivas y encontremos finalmente el modo más adecuado de mantenerlo a raya. ¿Qué palabra? Odio. Odio. ¿Estás seguro? ¿Estás de acuerdo? Sí. Nos engañamos. ¿Qué os parece el texto de Daniel Goleman? Fijaos que, bueno, que ya no es tanto la psicología budista, Daniel Goleman es un psicólogo americano, muy conocedor, eso sí, de la psicología oriental, pero fijaos, dice básicamente que el odio, como decíamos antes, es un problema bastante gordo. Es un problema bastante gordo, sobre todo, pues haber olvidado, como creo que en nuestra cultura hemos olvidado, su poder. La frase, pues haber olvidado este poder, este odio que puede generar, pues nos puede acarrear problemas bastante graves. Yo creo que se ha olvidado en el sentido, por ejemplo, de que, bueno, se simpatiza con partidos políticos, por ejemplo, que promueven este odio. Es algo muy común. Se promueve este odio y no sabemos que este odio es el que, pues, por ejemplo, está en la base del Tercer Reich, de la Alemania nazi. Pues esto. Y de todas, seguramente, las guerras, de todas las limpiezas étnicas. Todas las barbaridades tienen este odio en su base. Con lo cual, pues no nos damos cuenta de la tecla que estamos tocando, la tecla tan jodida, con perdón, que estamos tocando, que puede llevarnos a cosas absolutamente increíbles, absolutamente brutales. Con lo cual, pues, esto por una parte. Fijaos, a mí me gusta mucho, decía por allí antes también Ángel, gestionar o canalizar. Pues a mí me gusta mucho esta figura, seguro también os gusta a vosotros, de Nelson Mandela. Nelson Mandela es un libro que, si no lo habéis leído, os recomiendo mucho, La Recomiendo la Libertad, la autobiografía. Nelson Mandela tenía un sueño, el sueño era, fijaos que ha elevado sueño, que era que a su pueblo, los negros sudafricanos, nos trataban como basura, que nos mataran, nos violaran, en fin, una cosa muy elevada, muy pretenciosa, que a su pueblo no lo trataban como basura. Entonces, pues hizo mil cosas para ello. A raíz de hacer mil cosas, política, de intentar cambiar esta situación, pues fue encarcelado. Imaginaos que 27 años. 27 años en cárceles de mala muerte, en condiciones terribles, infrahumanas. Y Nelson Mandela no se pues asustó ni un ápice. Él seguía día a día protestando, reivindicativo. Le escribía cartas, por ejemplo, le mandaban a trabajar 12 horas ahí en un solo abrasador. Pues el tío escribió una carta, reunía a los presos, hay que protestar. A lo mejor esas protestas no iban a ninguna parte, a lo mejor iban para limpiarse el culo de los carceleros. Pero él no se quedaba callado y no se intimidaba. Ahora bien, cualquier persona puede pensar, cualquier persona en esta lucha se hubiera quemado, hubiera hecho un odio, estos putos blancos matándonos, pero él no. Él supo gestionar su odio y porque también sabía que si él acumulaba ese odio, no iba a servir para su lucha, para su lucha política, y le iban a explotar personalmente. Con lo cual, fijaos qué virtuosismo para poder seguir la lucha, pero no quemarse. Y 27 años después, está en la cárcel, fijaos, 27 años después, salió y dijo, aquí no pasa nada, a ver cómo hacemos. Fijaos qué ejemplo, ¿no? Fijaos qué ejemplo en el cual, analizando esa ira, como decimos, tiene su sentido. Por ejemplo, si estamos siendo maltratados, como el pueblo de Nelson Mandela, en el cual serían noticias, 87 negros muertos, porque tal, 100 pues él, esa ira, digamos, la canalizaba, pero en plan positivo. No para odiar y para, pues en plan, meternos una bomba. No. Él canalizaba para seguir en su protesta, conseguir lo que consiguió, fijaos, pero sin quemarse. ¿Qué os parece este ejemplo? No sé si yo quiero decir por algo ahí. Antes habéis dicho que cada emoción tiene una función. Y lo puedo entender a lo mejor con la rabia o con otras emociones, pero el odio, por ejemplo, ¿qué función tiene para nosotros? Bueno. Me refiero, aunque lo sepan gestionar, para, pues, por ejemplo, te pueden hacer algo mal y puedes sentir rabia o tristeza o que no te guste, pero el sentir odio, ¿de qué te beneficia de tener esa emoción?
Pues yo creo que beneficia en el sentido de que si en la vida eres atacado, eres pues vejado, es importante para la supervivencia como persona que te alejes de ese foco que te está haciendo daño. Defenderte, ¿no? Bueno, Defenderte. Saber que está mal. Claro. ¿Qué necesidad tengo de sentir el odio? Claro. Bueno, eso es canalizarlo. Pero que esté ahí, digamos, es comprensible y desde luego, como dices tú, bien canalizado, pues vas a tener un poquito, pero al menos va a tener el valor de dar un paso atrás ante lo que pues, es un posible daño, un posible algo que te perjudique realmente. Con lo cual, tiene sentido, aunque efectivamente, como tú dices y como vemos, hay que tener mucho cuidado y pues seguramente dar un paso atrás ante el odio, tener esa conciencia del odio que, desde luego, como vemos, es algo bastante complejo. Yo creo que puede ser de manera muy puntual no ser complaciente ante las cosas injustas. Por ejemplo. Pero puntualmente. Si fuéramos complacientes, la gente con odio, que se comporta mal, pues camparía a sus anchas. Entonces, manera puntual, que no sea desequilibrado y que lo tengas todo el tiempo. Tienes que, es como que un resorte que te salta diciendo, no, esto no puede ser. Y te hace reaccionar. Bueno, fijaos en una frase de Sartre que me gusta mucho, dice: detesto a los que respetan a sus verdugos. Es una frase dura, pero a mí me dice mucho porque, pues por supuesto que hay que tener compasión, por supuesto que la compasión, es decir, el amor, es decir, es lo que queremos trabajar. Evidentemente eso hace un mundo mejor, pero fijaos en el caso de Nelson Mandela. En Nelson Mandela he dicho: bueno, pues queridos blancos, si vosotros consideráis que los negros son muy malos, nos tenéis que matarnos, no pasa nada. Eso me parece, pues eso, ¿no? Lo que dice Sartre. Estás teniendo respeto hacia tus verdugos. Yo creo que la vida no podemos tener sentido. No podemos genuflexionarnos ante nuestros verdugos. Nada de esto, ¿no? Ahora bien, la cosa es que los odiemos o que tengamos ira controlada y gestionada, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Pero desde luego protestar y defendernos, porque pues el odio está ahí y muchos sí que lo cultivan y que por desgracia, y si no lo defendemos, pues seguramente seremos aniquilados. Con lo cual, creo que defenderse, como dice Nelson Mandela, pues es algo muy saludable. Bueno, vamos ahora con un maestro de nuevo oriental, Sofian Trumpa. Este texto está extraído del libro de Magia Ricard, monje budista, en defensa de la felicidad y de nuevo examen. Sofian Trumpa dice que cuando hablamos de una palabra, no nos referimos en absoluto a la estupidez, en cierto sentido. Esta palabra es muy inteligente, pero se trata de una inteligencia de sentido único, es decir, que solo reaccionamos a nuestras propias proyecciones en lugar de ver simplemente lo que es. En el sentido en que la entiende el budismo, la palabra es pues el desconocimiento de la naturaleza verdadera de las cosas, de la ley de causa y efecto que rige la felicidad y el sufrimiento. Los partidarios de la limpieza étnica afirman que reconstruye el mejor mundo posible y algunos de ellos parecen íntimamente convencidos de la pertinencia de tal abominación. Por paradójico y malsano que parezca, los individuos que satisfacen sus pulsiones egoístas, sembrando la muerte y la desolación a su alrededor, esperan de sus actos una forma de gratificación. Bueno, ¿qué palabra falta ahí? Ignorante. ¿Está de acuerdo? Sí, no hay dudas, ¿no? ¿Qué opináis de este texto? ¿Se os sugiere algo? Vamos, que ¿a qué se refiere Chen Trumpa? A que la ignorancia no es pues, una falta de complejidad en la persona, sino un gran equívoco. Fijaos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de algo que está muy de moda, por ejemplo, que es pues un Don Juan, un seductor, una persona que tiene como leitmotiv, como principal pues, forma de vida, seducir y acostarse con personas que le pueden ser atractivas. Pues a lo mejor esta persona, o seguro que esta persona no es una persona, digamos, básica. Yo creo que ha elaborado muchas formas de seducir, de engañar, de tal, para conseguir su objetivo. Ya no es una persona muy básica, a lo mejor tiene su complejidad para conseguir su objetivo. Y seguramente con su experiencia lo logra. Ahora bien, ¿cuál es su ignorancia? Pues, decía Machado, bueno saber que los vasos sirven para beber, lo malo no saber para qué sirve la sed. Es decir, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Es decir, esta persona puede pensar, ¿realmente me va a hacer feliz, me va a hacer mejor persona acostarme con no sé cuántas personas? Para abusar, por ejemplo, de otras personas o engañarlas, hay que, claro,
para hacer estas cosas hay que meter en un cajón a alguien profundo la empatía, porque la empatía es el problema cuando vas a hacer daño a otras personas, ¿no? Porque la empatía es el sentir el dolor ajeno, el sentir el daño que están sintiendo otras personas. Entonces, escondo esta empatía. Le digo, esta empatía no vale. Esas emociones las escondo. ¿Qué pasa en una persona sin empatía? Que se hace narcisista. Pero sin empatía le da igual todo, le da igual hacer daño que dañar a una persona que a 100 que a 1000. Por tanto, fijaos, ¿qué ignorancia más grande es la de una persona que vive de esta forma, queriendo acostarse con muchas otras para su simple disfrute, cuando en realidad, dice Alexander Lowen, el gran psicólogo, dice en un libro que titula Narcisismo en la sociedad de nuestra época, dice, en el siglo XIX, en la época victoriana, se daba el amor sin sexo. El sexo allí, el cuerpo, era una cosa rara, lo que daba igual a neuróticos. Hoy en día se lleva el sexo sin amor, lo cual da lugar a los narcisistas. Pues esto, ¿no? La ignorancia de esa persona es no ver que en realidad aprender a esto, aprender a ser un seductor, es una auténtica condena para sí mismo. La va a cagar, va a perder su humanidad. A lo mejor le va a costar a mucha gente, de acuerdo, pero en el camino va a perder su humanidad. ¿Qué os parece? Ahí también pues hay otros ejemplos, ¿no? Bueno, el dinero es otro ejemplo bastante universal. Y a mí me gustaría poner un ejemplo en lo que a lo mejor no se pone tanta atención, que es esta forma de buscar la felicidad a través de la felicidad de los hijos, ¿no? Muchos padres creen que van a ser felices si sus hijos son felices. Muchas veces encima tienen tal confusión que creen que los padres saben la mejor forma en la que van a ser felices los hijos. Entonces, muchas veces es como que les marcan el camino. Mira, tú tienes que ser médico porque nosotros siempre hemos querido ser médicos y entonces como que le van guiando, ¿no? Y realmente creen que eso le va a hacer feliz porque va a tener algo que ellos no pudieron tener, por ejemplo, pero en realidad lo único que se está creando ahí es frustración del hijo, frustración de los padres, ¿no? Acumulan cada vez más sufrimiento, pero ellos pues en el fondo creen que están haciendo algo maravilloso, ¿no? ¿Qué parece de ignorancia? ¿Alguien quiere decir alguna cosa sobre ello? Pues eso, ¿no? Esta base en la cual, pues a lo mejor yo pongo la metáfora también de estos caballeros medievales que eran con mucho honor, mucho tal, pero que sirven a un pues, sátrapa, a un tipo realmente no muy saludable. Es un poco eso, ¿no? En lo cual, la ignorancia, pues eso es también. Haber perdido el sentido común, haber tenido la vida, pues a lo mejor con un fallo bien grande que no nos conduce a un bienestar en general, como personas. Vamos con el apego, perdón. Bueno, ya. Lo he cascado. Pues nada, vamos al texto y ahora estaba empezado. Un autor occidental, el libro Desapegarse sin anestesia. Si consideras que algo o alguien en tu vida es indispensable para tu felicidad, tienes un gran problema. Estás a la sombra de un amo. Y no me refiero al aire que respiras, la comida que te alimenta o el sueño que te repone, sino a las necesidades secundarias de las cuales podrías prescindir sin que tu supervivencia emocional y psicológica se vea afectada de alguna manera. La gente realizada es libre, la gente apegada es esclava de sus necesidades. No importa la fuente del apego, llámese fama, poder, belleza, autoridad, aprobación social, internet, juego, moda o pareja, la adicción psicológica hará que tu existencia sea cada día más insalubre. Te arrodillarás ante ella, le rendirás pleitesía y vivirás en el filo de la navaja por miedo a perderla. Crear una relación dependiente significa entregar el alma a cambio de obtener placer, seguridad, un dudoso sentido de la autorrealización. Bueno, ya sabemos que es el apego. Y bueno, para ilustrar el apego, a mí me gustaría poner una metáfora. Esta metáfora se basa en una forma que tienen algunos nativos en la selva de cazar a monos. De pobres monos, pero bueno, la metáfora es muy interesante. Ellos utilizan una bola hueca, por ejemplo, un coco ahí vacío, y le hacen unos agujerillos bastante pequeños, introducen un plátano dentro, y entonces el mono ve el plátano que hay dentro de la bola y mete su mano a través del agujero pequeño que justo le cabe la mano. Agarra el plátano, pero cuando está el plátano en la mano está mucho más ancha y ya no la puede sacar. Y el mono, pues bastante ignorante también el mono, y apegado, aferrado, no quiere soltar el plátano. Se queda ahí agarrándolo. Se podría soltar, se podría marchar, pero no. Agarra el plátano hasta que vienen los cazadores y le cazan. Así que eso es el apego, ¿no? Es aferrarte a algo, decir, mira, no lo puedo soltar, no puedo estar sin eso, es algo tan vital para mí, no, me da un miedo tremendo soltarlo, y no te das cuenta de hasta cuánto te perjudican, o sea, te cazan ahí los cazadores, aquí en este caso te
te causa tu propia adicción. Así que cuidado con ello. ¿Qué os parece esto? El apego. Que a mí la persona me parece algo muy difícil de gestionar, porque al final todo el mundo quiere que te quieran. Si tú estás acostumbrado a que una persona durante años lo que sea te quiere y de repente te dice que no, o sea, llega un día en el que te dice que no, el llegar a asimilar que ya no, pues me parece difícil. ¿Que se puede lograr? Pues claro que sí. Pero que me parece difícil y pues, como el mono, que al final te hacer la serie. Al final todos tenemos el mono, nunca mejor dicho. Y si puedes quedarte con el coco, pues Con lo digo que está. Bueno, claro, no es fácil desde luego, pero es un veneno importante y bueno, gestionarlo pues avanzar en ello, ese apego, que tiene que ver también con el taller que vimos antes, el anterior taller, ¿no? De esa pues aprecio a uno mismo, amor a uno mismo. Claro, si no estamos sin este amor a uno mismo, pues todo se te apega o te apegas a todo, ¿no? Porque somos, como decíamos, como pedigüeños emocionales, ¿no? Creemos que no tenemos y necesitamos a los demás que nos den lo que no tenemos. En realidad, pues los psicólogos humanistas decimos que en realidad no precisamos más que comprender que tenemos lo que nos hace falta. No quiere decir que seamos islas, que tengamos que... No, pues sí, emocionalmente somos mucho más poderosos de lo que creemos, pero tenemos que descubrirlo, que somos poderosos. Tenemos que hacer posesión de nuestras facultades, de nuestro cerebro, de nuestro criterio. ¿Ok? Pues esto. Como decía Krishnamurti, este gran filósofo, decía, la religión de cada persona tiene que ser creer en sí mismo. Pues esto, ¿no? Creer en sí mismo para que realmente pues que no tengamos esos apegos. Bueno, no quería decir más sobre esto, pasamos al siguiente. Este sentimiento puede alimentar a los otros, como Totalmente. el odio, como la envidia, como la ignorancia. Totalmente. Si estamos agarrados y queremos conseguir algo, a veces para conseguirlo a través de los cadáveres. Totalmente. Fijaos el dibujo budista que era pues, los tres bichillos comiéndose uno a otro. El odio come al otro, al apego, el apego come... En fin, pues los tres se retroalimentan. Bueno, ahora ya vamos a ver qué se puede hacer con las emociones destructivas. Bueno, vamos a ver 3 teorías, no todas, vamos a ver, todas las que vayamos a ver van a ser realmente útiles. La primera, pues es una teoría que llamamos tigre o huida, o también oigo llover, indolencia. Bueno, es algo muy presente en la sociedad, como veréis. En el dibujo hemos puesto un tigre y una persona bastante asustada huyéndole al tigre. Es algo muy lógico, huirle a un tigre, pero lo que hacemos muchas veces es que cuando tenemos una emoción que no nos gusta, pues hacemos exactamente lo mismo, huimos de ella. Bueno, para ver cómo lo hacemos, pues me gustaría poner algunos ejemplos de diferentes ideologías. Una de ellas es, por ejemplo, el modelo biomédico, donde pues, las emociones negativas son vistas como síntomas, como enfermedades, como si fuera un catarro, unas anginas. Y entonces dicen, pues mira, como tienes mucha ansiedad, pues mira, tómate esta medicación para que no tengas tanta ansiedad. Bueno, por supuesto, nosotros no estamos en contra de la medicación psicotrópica, es algo que a veces es necesario, pero si viene acompañado de un trabajo adicional, interno. Si se queda en la medicación, pues realmente, mientras dura la medicación no sientes la emoción, pero cuando la dejes de tomar, pues vuelves al mismo lugar que estabas, ¿no? Otro ejemplo puede ser pues, las propias adicciones, ¿no? Hay esa combinación de no soporto una emoción y a la vez pues, me apego a otra cosa que me ayuda a no sentirla. Puede ser una adicción, pues, ya sea una sustancia que te hace de una manera no sentirlo, o puede ser incluso una acción, el juego, ver las redes sociales, ¿no? Como que te quedas ahí embobado y ya no sientes la emoción. Entonces, como huyes de ella, pues siempre ahí sigues con esa adicción. Otro ejemplo que también me gustaría poner es el del pensamiento positivo. Estos defensores del pensamiento positivo que dicen, bueno, esto como no está bien, pues hacemos como si no existiera. O sea, te sientes mal, pero mira, sonríe. Pásate el día sonriendo y te sentirás estupendamente.
una simplificación excesiva o, por ejemplo, haz unas afirmaciones, dice a ti mismo que todo es estupendo, que la vida es maravillosa y entonces tu vida será maravillosa. Entonces, todo esto son como formas de no querer ver, no querer enfrentar, huir, pues eso, como si fuera un tigre. Bueno, pues ahora vamos con la segunda teoría que la hemos llamado teoría del buen salvaje, hemos puesto ahí Mowgli. Bueno, en esta teoría, que quizá no es tan extendida como la anterior, pero también bastante, es esta idea de que todo que es natural es bueno. Si siento una emoción, entonces, pues es una emoción que tiene que estar ahí y, bueno, eso no está tan desencaminado, pero realmente, según esta teoría, es pues no hacer absolutamente nada con esa emoción, expresarla, dejarse llevar hasta ciertos límites, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver estas personas que pueden cultivar la ira, personas que dicen, como yo soy así, esta frase tan famosa, ¿no? Yo soy así, yo no voy a cambiar. Como soy así, pues si me enfado, me enfado. Lo que pasa es que esta persona que nunca le pone ningún tipo de gestión a esa ira, pues realmente está sembrando un mal ambiente a su alrededor y cada vez va creando un ambiente más airado, más desagradable. O incluso hay familias enteras donde se cultiva esto de, mira, lo que siento, lo que se me pasa por la mente, aunque sea una pequeña cosa, pues lo digo, ¿no? Esto en psicología a veces se llama familias de emoción expresada. Y son estas familias donde se está todo el día a gritos, todo el día reprochándose. Es un infierno, ¿no? Otra forma de cultivar estas emociones también puede ser estas personas que cultivan el deseo, el apego. Entonces, son, por ejemplo, personas que dicen, bueno, en lo material, pues todo que yo quiera me lo doy, me lo concedo, ¿no? Son personas que dicen, no me voy a cortar porque la vida es muy breve, pues venga, si lo quiero, lo quiero. Muchas veces son personas que acaban con unos problemas económicos bastante graves, bastante endeudados, ¿no? Y realmente, por ejemplo, cuando se cultiva el apego no nos damos cuenta de que es como beber agua salada. Cuando bebes agua salada, pues lo único que haces es tener más sed. Entonces, cuando cultivas el apego, quieres cada vez más, nunca te sientes satisfecho. Entonces, bueno, hasta ahí esto del buen salvaje que no es tan bueno. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa que queráis añadir. Eso último así están los multimillonarios que dicen, ¿para qué quieren tanto dinero? Pues es, tienen sed y cada vez más sed y más sed, pues quiero tener más poder, más sed, digo miles y miles de millones, digo, y estoy martirizando un montón de gente en el sistema capitalista libre. Es que tiene más delito, porque es que Claro. una persona que tiene, como se dice, el dinero por castigo y la pillan en no sé qué trapicheo, que dices tú. ¿Qué necesidad tiene esta persona, Dios mío? ¿Qué necesidad? Eso se explica con el apego, con la adicción. ¿Qué necesidad de esta persona? Que en 27 vidas que vivieron no iba a gastar ni una décima parte de lo que tiene. ¿Qué necesidad tiene que meterse? Pues se mete. Bueno, vamos con la última teoría, la teoría de la comida, que como veréis es bastante más equilibrada que las anteriores, que son como los extremos del mismo continuo. Bueno, vamos a tener la comida. Fijaros que, bueno, aquí tenemos dos imágenes, una de ellas pues contiene comida muy calórica, comida bastante fácil de conseguir, rápida de preparar, muy apetitosa, y en el otro dibujo tenemos comida pues más variada, más equilibrada, una comida que pues mucho más saludable, pero que requiere más preparación, más estudio detrás, ¿no? Entonces, si queremos pasar de comer comida rápida a pasar a comer una comida más equilibrada y variada, pues realmente no basta con una única regla, ¿no? Como pasaba en las otras dos teorías, que era una cosa muy simple. O lo meto todo para adentro, huyo, o me dejo llevar. Entonces aquí esto es más complejo, ¿no? En la comida pues tendríamos que estar investigando primero los alimentos, cuáles son los que son realmente saludables. También pues hacer una gestión personal, por un lado, pues ver cómo podemos en nuestra vida generalmente ajetreada hacer para que la comida pueda ser variada, ¿no? Y no comer lo primero que pillamos. Y también estudiar pues nuestra relación con la comida, ¿no? ¿Qué nos aporta esa comida? Que a lo mejor esta comida más calórica, más apetitosa, pues la usamos para calmar nuestra ansiedad. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos con esto. Entonces, con las emociones, en general, las emociones destructivas, pues tenemos que hacer un trabajo bastante más complejo. Tenemos que entenderlas, tenemos que ver, pues, cómo podemos llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre, por un lado, permitir que esas emociones estén ahí, no meterlas para adentro, pero por otro lado, pues que no sea esa forma tan salvaje de cultivar ahí una emoción negativa, ¿no? Que sea con su medida, como hemos estado diciendo, y como también ahora veremos en la parte práctica. Así que
Teoría de la comida llamamos esta forma equilibrada. En una gestión, como veis, una gestión compleja, posible, pero no fácil, como es pues, el crecimiento personal, o complejo pero posible, y desde luego que mi opinión merece la pena. ¿Qué otra cosa puede merecer más la pena que cultivar lo mejor de uno, la mejor versión de uno, y crecer y sentirse mejor, cultivando o aportando en alguna medida a un mundo mejor? Lo que no hay nada más que merezca más la pena. Pero es algo complejo, como decimos, hace falta una tecnología sagrada, como se dice en Oriente, una tecnología sagrada, no vale cualquier cosa. Creo que exactamente vamos a ver en el siguiente y último ya de esta parte teórica diapositiva. Bueno, esta diapositiva es de un texto del psicólogo Joseph Zinker, es un psicólogo de la psicoterapia Gestalt. El libro se llama El proceso creativo de la terapia Gestalt y además, de nuevo, examen, faltan 2 palabras, así que a ver qué palabras son. Mi teoría de las polaridades sostiene que si no me permito ser palabra 1, nunca seré genuinamente bondadoso. Si estoy en contacto con mi propia palabra 2 y amplío esa parte de mí mismo, mi bondad, cuando se manifieste, será más rica, más plena, más completa. Si no me permito a mí mismo tener contacto con mi feminidad, mi masculinidad será exagerada, hasta perversa. Seré un tipo duro. Muchos de mis clientes me han dicho, usted es un hombre pero distinto, usted es tierno, y eso resulta espléndido. Cuando un lado de la polaridad se estira, también se estira el otro lado, en algún punto casi automáticamente. Tal es el fenómeno que llamo alrededor del mundo. Vuelve usted hacia el norte por bastante tiempo y terminará volando hacia el sur. Para crecer como persona y tener con nosotros experiencias de conflicto más productivas, tengo que estirar mi autoconcepto. Debo enseñarme a invadir aquella parte de mí mismo que no apruebo. Varias técnicas intervienen en este proceso. Unas palabras que pueden ir ahí. Maldad, tronchamulas, emocionalidad, malvado, pedorreta, motivación y caca de perro. Bueno, ¿qué palabras creéis que faltan? 1 y 2. Está más complicado. Pues si no me permito ser malvado, no sé, nunca seré bondadoso. Bueno. Esa palabra 1, dice Yoli, malvado. ¿Creéis todos que es así? ¿De ¿De acuerdo? acuerdo con Yoli? Pues Yoli, ha vuelto a dar la clave. Punto para Yoli. No es caca de perro, no. Pues, fijaos esto, como vemos, los humanos tenemos cosas necesarias, como el odio, como la ira, pero peligrosas. Eso, pues, como hemos dicho en toda la sesión. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Podemos intentar, pues eso, meterlo para adentro, reprimirlo, pero hemos visto también que, cuidado, la represión, como decía Julia antes, es complicada. Podemos, como decía María antes, expresarla y a lo mejor incluso es peor expresarlas o dar rienda suelta. Hostias. Como decía Alan Watts, un gran filósofo, decía, ¿cómo tener una bola de fuego en la garganta? Si la escupes, te quema la boca. Si la tragas, te quemas el estómago. ¿Qué haces con esas emociones? ¡Ostras! ¡Ostras! Hace falta, una tecnología sagrada, que se llama en Oriente, es decir, una forma compleja pero eficaz de cultivar ese equilibrio. Y esto no es fácil. Esto no es un reduccionismo, no es ese pensamiento positivo, por ejemplo, que dice, lo aparto, lo dejo. Cada vez que viene el otro, digo, no. Hace falta algo diferente, algo más complejo. La psicología en general, la psicoterapia gestáltica en especial, es una tecnología sagrada, en la cual, fijaros lo que dice Joseph Zinker, para ser bondadoso, debo darle un espacio a lo malvado. Vamos a poner un ejemplo, otra vez con el sexo me parece una energía muy potente y muy al alcance de nuestra comprensión. Imaginaos que alguien ha sido educado, pues, en una religión así muy ortodoxa, en que el sexo es malo. Esto se ve hace muchos años, muy común, ahora ya menos, por fortuna, que hemos pasado quizá a otro extremo. Pero hay una persona que ha sido educado en que el sexo caca, sexo es malo. Bien. Pues fijaos que esa persona va a tener una contradicción, porque como personas sanas, tenemos impulsos sexuales. Entonces, va a tener un impulso sexual, pero hay una parte de una introyección que se llama, es decir, ha adquirido esa idea de que el sexo es malo. Va a haber un conflicto ahí, porque una parte va a tener impulsos sexuales, por otra parte, hay una parte que diga, el sexo es malo. ¿Qué va a hacer esa persona? Posiblemente reprima, diga, como es malo, lo reprime. Lo dejo ahí al fondo y eso... Y así va a pensar incluso que lo ha solucionado. Ya está. Como no lo veo, lo ignoro, ya está solucionado.
falso error. O sea, falsa solución. Imaginaos que si tenemos una casa grande y a una habitación no queremos entrar, la dejamos porque no nos gusta. Nos han dicho que esa habitación es mala, pues imaginaos qué pasa con esa habitación. Pues empieza a pudrirse, a ensuciarse, que se salen ratas, cucarachas y dinosaurios, a lo mejor incluso. Es decir, esa no es la posibilidad, o sea, esa no es la forma. No quiero decir con esto que necesariamente, obligatoriamente tenemos que tener una vida sexual. Hay quien no tiene una vida sexual activa, digamos. Pero las personas, si lo quieren hacer bien, tienen que dar un espacio a la sexualidad. Tienen que reconocer esa parte de sí mismos, tienen que reconocer esa habitación de su casa. Y desde ese espacio, que le dan a esa parte de sí mismos, esa impulso sexual, poder gestionarlo, poder hacer algo con ello. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, este impulso sexual, o pongamos odio, o pongamos ira, o pongamos apego, ignorarlo, reprimirlo, darle, esto no existe. Estrategia de la avestruz. Porque esto, al final, repercute negativamente. Es un paco de unas totas que se dice en el dicho. Con lo cual, necesitamos algo más complejo, esa tecnología sagrada que es darle espacio, reconocerlo, ir ahí, al odio, conocerlo, visitarlo, sentirlo. ¿Cómo vamos a hacer en la parte práctica ahora? Dar un espacio a la ignorancia, a nuestra propia ignorancia, un espacio al apego, que pues sí, me siento apegado a esta persona, me siento apegado, qué sé yo, a lo que fuere, a la comida, como decíamos antes, como decía Ana. Reconocerlo, desde ese reconocimiento, realmente podemos hacerlo con ello. Desde esa ignorancia, pues, estamos ocupados. O sea, que esto, no sé si lo veis como yo, que esto, pues, hace una paradoja, ¿no? Hay que permitirse ser malvado, entre comillas, hay que dar un espacio a la maldad para poder ser bondadoso. Fijaos qué paradójico es esto. ¿Qué os parece? Un poco contraintuitivo, ¿verdad? Hay que permitirse odiar para no odiar. Pero esto pasa mucho, he visto muchísimas personas en terapia que pasan un periodo de su vida muy duro, en el cual han sido muy chungos. Rebeldía en su adolescencia a lo mejor, y luego, como se han dado cuenta, pues me pasan un montón. Han ido a otro extremo, a otras polaridades en terapia que están, y han sido los niños buenos del barrio. No, yo soy muy bueno, ayudo mucho. En ambos casos la están cagando. Primero, bueno, pues por circunstancias han sido así. Pero la solución no es este otro extremo. La solución es reconocer lo que han sido y gestionar eso para realmente, pues no ser el otro extremo, no ser la negación. Desde la negación de una parte de uno mismo está claro que no avanzamos. Hay que reconocer, hay que darle un espacio a la ansiedad, a la depresión, y desde ahí, pues podemos avanzar. ¿Cómo lo veis? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Esto es un poco contraintuitivo, pero exactamente esto que vamos a hacer en la práctica ahora, que viene a continuación, es dar un espacio pues, a estas emociones destructivas, reconocerlas. Vamos a hacer tres herramientas, que me gustaría, por supuesto, y la parte importante las llevéis a la práctica, que va a ser reflexión, pues eso, comprenderla mejor de forma reflexiva. Luego, esta silla vacía, que ya muchos conocéis, que es hablar con estas emociones destructivas, comprenderlas, conocerlas, darles su espacio. Por último, la parte de mindfulness, que es pues, seguir investigando en ellas. Bueno, pues terminamos la parte teórica, si no queréis decir algo sobre ello. Damos un descanso, tenemos para galletitas allí quien quiera, y luego la parte práctica en el último ratito, así que dame una pausa. Bueno, pues la teoría está bien, como decimos, pero no vale para absolutamente nada si no se lleva a la práctica, como decimos. Va a ser pasar un rato bueno aquí, entre amigos, y, bueno, es algo agradable, pero realmente tiene más potencialidad en esa práctica, ¿no? Vamos a ofrecer tres caminos de trabajo con estas emociones destructivas para esto, ¿no? Para evitar que estas emociones destructivas nos hagan personas, pues eso, pequeñitas y nos permitan, ¿qué frase más bonita dice Luca Seneca, que decía sobre el odio, aunque podía aplicarse sobre cualquier emoción destructiva, decía, el odio es un ácido corrosivo que hace más daño a el recipiente que lo tiene que allí donde se verte. Es decir, que también decía Buda algo parecido, decía Buda, fijaos, querer dañar a alguien con nuestro odio es como coger unas brasas calientes. Te puede decir, puedes hacer daño a nosotros tirándoselas, pero desde que luego se quema siempre eres tú, porque es con las brasas. Ese no falla. A lo mejor le das al otro también y le hace daño, de acuerdo. Pero tú, desde luego, siempre te abrazas, con lo cual es esto, ¿no?
las emociones destructivas a quien destruyen principalmente es a uno mismo, curiosamente. Por lo cual, pues, 3 caminos vamos a dar. El primero, le vamos a repartir unas hojitas para que lo podáis. El primer camino va a ser un poco más de reflexión. Pues 3 caminos, como decimos, y además, fijaos, esto es importante que los psicólogos no somos teóricos, no somos psicólogos, de luego estudiamos mucho, de lo que más aprendemos, en mi opinión, es de la práctica clínica, de estar, como dice Rafa Santandereo, en estas trincheras de sufrimiento humano. Ahí sí que aprendemos, ahí sí que, con lo cual, cuando somos ya experimentados en alguna medida, pues lo que proponemos suele ser cosas muy contrastadas, lo cual no significa que a todo el mundo somos muy complejos y muy diferentes los seres humanos, los unos de los otros, pero sí son cosas complejas y contrastadas, lo cual, pues estos 3 caminos pues son muy contrastados y muy complejos. Y primero va a ser, fijaos, como tenéis ahí en la hoja, es investigar, que es un poco lo que decíamos, en vez de huir, investiguemos en nuestra emocionalidad, en nuestras emociones. Hay un conjunto de preguntas, luego va a haber una tabla en la cual vamos a investigar, pues una por una, esa tabla budista de estas emociones destructivas. Vamos a investigar, vamos a conocerlas, vamos a comprenderlas. Cada uno a su ritmo y su forma, en forma privada, lo vamos a pues eso, investigarlas y desde luego puede darnos mucho fruto, vamos a hacer más conscientes de todo ello, de todas estas emociones, según lo que hemos visto también, de su potencial destructivo. Vamos a hacernos más conscientes, me parece un trabajo interesante. Ese es el primero. Los deberes. Los deberes. Y los deberes, el primero es este. Bueno, el segundo va a ser silla vacía. Como sabéis, un trabajo básico en terapia gestáltica, en terapia humanista. Y se trata, fijaos, es un poco, que no lo he hecho antes, o contrasta, tampoco, porque es un poco, es un psicodrama, es un teatrillo que hacemos aquí, al que puede pensar, este teatrillo, esto que viene, esto, bueno, es un teatro, un psicodrama, en el cual ponemos una parte de nosotros mismos, una parte en la que estamos en contradicción, y hablamos con ella, y la escuchamos. Y mucha gente, bueno, por supuesto, tiene muchas opiniones de esta silla vacía, que me dice, pero ¿cómo voy a hablar conmigo mismo si yo ya sé lo que yo sé? Yo ya sé lo que sé, yo ya estoy dentro de mí mismo, aunque no lo creas. Para ti es distinto, ¿no? Me decía que la obra enseña al artista, decía. Tú quieres un poema, el poema te enseña a ti. Te enseñas tú a ti mismo porque estás investigando. Esto es igual. Una pequeña obra de arte donde la obra de arte te enseña a ti. Cuando tú hablas con tu odio, te sientes ridículo. Al principio te puedes sentir mal, al principio, pero si sigues el camino, audazmente, basta ver que hacer este psicodrama es eficaz, es potente para, pues eso, no alejarte de tu odio, no alejarte de tu complejo, de tu problema, de tu veneno, sino al revés. Hacer, María, una demostración de esta silla vacía. Bueno, poner aquí las 2 sillas, ponemos en la silla vacía una parte de mí misma y otra parte. Vamos a hacer ese diálogo cambiando. Bueno, para ilustrar, voy a hacer el ejemplo de una persona que se da cuenta de que tiene un gran apego, una adicción, una dependencia emocional de una persona, de otra persona, de su pareja. Y voy a hacer este diálogo entre la parte que se da cuenta del apego, la parte no apegada, y la otra parte, la que no reprimo, no escondo, sino que voy a dejarla hablar, voy a dialogar con ella, una parte que voy a llamar parte apegada. Bueno, empiezo por la parte no apegada, la que se da cuenta y dice, mira, no me está pareciendo nada bien, no me está gustando esa dependencia emocional que tienes de tu pareja. Es que, no sé, dices que no puedes estar sin ella, pero ¿qué es esto de que no puedes estar sin esta persona? Además es que te veo que haces lo que sea para que él te apruebe. Es que realmente esto, no sé, yo creo que esto no es vida, esto no lo veo nada bien. Bueno, ahora soy la parte apegada, voy a contestar esto que he escuchado. Y contesto, ya, pero yo es que quiero muchísimo a esta persona, yo hago todo por amor, yo no me puedo imaginar mi vida sin él, es que le quiero tanto, entonces, bueno, hago lo que sea por él. Bueno, vuelvo a ser la parte no apegada. Bueno, por supuesto es muy bonito hacerlo todo por amor, pero no sé, quiero que reflexiones un poco. ¿Realmente crees que esto es amor? Esto es amor, esto es querer a una persona. No sé, intenta ver pues qué efectos tiene este amor. A lo mejor es que no estás muy a gusto en la relación. ¿Realmente estás disfrutando de la relación? ¿O estás como con un miedo de que le vas a perder, de que te va a dejar? Estás siempre con ese miedo de fondo que no te deja disfrutar.
Y además, no sé, otra cosa que veo es que no eres tú misma, no te dejas ser tú misma, o sea, no conectas con tus propios deseos, solo existen los deseos de él, para que te apruebe y no los tuyos como si no existieran. Esto yo creo que no es vida, esto no es sano. Bueno, vuelvo a contestar la parte apegada. Bueno, pues es que ante esto, pues claro, no puedo decir que sea mentira, es que tienes razón, esto es así. Sí, me estoy dando cuenta que esto no es nada bueno, pero es que lo veo tan complicado de cambiar, lo veo, esto es un mundo, es que yo no me imagino otra forma de relacionarme con él que no sea esta, es que no sé qué hacer, qué puedo hacer. Bueno, vuelvo a ser la parte no apegada. Ahí te entiendo, sé que es muy difícil, es complicado, no se puede cambiar de un día para otro, por supuesto, pero bueno, el hecho de que te hayas dado cuenta de ello, pues ya es un paso muy grande, muy bueno, creo que eso es importante que lo reconozcas y luego pues ya podemos hacer un trabajo con esto, podemos ir creciendo como unidad, como una persona, por ejemplo, podemos explorar esos miedos, cuáles son esos miedos, a qué te aferras tanto, ¿no? ¿Qué temes? Y a lo mejor si trabajas esos miedos, pues a lo mejor ya no vas a ser tan compulsivamente complaciente con esta persona. Bueno, ya para terminar, contestar la parte apegada, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, como veis está bastante acelerado, ¿no? Este ejercicio se puede hacer bastante más extenso, ha sido pues una forma así para empezar y bueno, se puede luego continuar ese trabajo ahí explorando y bueno, como veis las dos partes, pues si establecen un diálogo, pues en vez de que haya un conflicto interno, un rechazo, pues realmente hay una relación, una elaboración, una comprensión de lo que siente cada una de esas partes, de cómo es y realmente se puede cambiar algo, en vez de simplemente tratar de esconder debajo de la alfombra. ¿Qué os parece esta celebración? Algunos lo conocéis, ¿verdad? Lo habéis practicado incluso. ¿Qué os parece? Algo extraño, puede parecer al principio, ¿no? Algo chocante. Para hablar con uno mismo. Me dice alguna gente, pero esto no es de locos. Esto hablar de uno mismo no es de locos. Yo siempre he entendido toda la vida que es de locos. Yo digo, por supuesto que es de locos el hablar inconscientemente. ¿Cómo se dice? Correr no es de locos, no depende. Si corres por casa y qué sé yo, y desnudo por casa, pero no, Yo a lo mejor. he ido por casa en la pandemia. Bueno, circunstancias especiales. Ahí todo vale. ¿Es normal pensar en vida extraterrestre? Hombre, pues hay mucho, lo visto en el universo súper tocho, y seguramente pensar que hay vida extraterrestre, otra cosa es que salgas a la calle y empieces a hablar con los marcianitos. Eso ya es diferente, ¿no? Pero claro, la cosa en su contexto. Hablar conscientemente con uno mismo es algo hiper saludable, no saludable. Conscientemente, queriendo hacerlo. La cosa es, por supuesto, personas con una psicosis que hablan, creyendo que piensan, hablan en voz alta. Eso es totalmente diferente. Pero esto, querer hablar con uno mismo, es algo muy saludable. Hay que ser un poco audaz en este sentido, hay que ser un poco valiente, a ver qué pasa. Y uno se siente raro, se siente, pero ¿en serio? Ya hablando, ay, cómo me ve alguien, ay, cómo me ve, ay, cómo entre alguien, madre mía, yo voy aquí hablando, así que haces como... Pues mejor que no lo haga en privado, ¿no? Que no... Claro, pero tiene ese pensamiento, ¿no? Porque un poco nuestra cultura absoluta, nuestro analfabetismo emocional, nuestra cultura yo creo que es la cultura muy superficial, pues es así, pero atreverse a ello, yo creo que puede ser, aquí poner todas las instrucciones y cómo hacerlo, un poco, pues unas indicaciones para realmente atreverse a poner ahí mi miedo, mi ira, mi vergüenza, lo que fuere, mensaje con personas, en este caso emociones, mi emoción destructiva, pongo ahí mi envidia, a ver envidia, y hablo con ella. Y que la envidia me diga, le doy espacio, fijaos, es lo que estamos diciendo de la casa antes. Abrimos de par en par la puerta de esa habitación oscura y podrida que teníamos y la visitamos. Eso no es fácil, eso duele seguramente, huele fatal, porque estás en abril, de acuerdo, pero ahí podemos dar una opción para cultivar la salud y no para seguir cultivando esa insalud, esa podredumbre, ¿no? Que se huye de las cosas, de los problemas, de las emociones. Bueno, pues si no queréis decir más sobre esta segunda herramienta, la primera, esta investigación más racional, la segunda, esta evaluación más emocional, y la tercera que vamos a hacer ahora es mindfulness. Vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, que es la tercera camino. Aparte tenemos ahí nuestro
bueno, dos cursos de mindfulness en nuestro canal de YouTube, pues si os animáis con ello. Si desde luego mindfulness pues, es algo diferente, de otra forma, muy contrastada y muy potente de cultivar este crecimiento sobre estas emociones. Vamos con ellas, parece. Como sabéis, en este mindfulness, pues nos ponemos firmes y cómodos en nuestra silla o en el suelo, como prefiramos, ¿pidáis? Y vamos a hacer 3 ejercicios de mindfulness. ¿Quién quiere una mantita? Aquí tenemos. Una mantita. Quien quiera. Por aquí, por allá. Voy a poner también un poco de culpa en el frío. ¿Más? Hay más mantas, si alguien quiere. ¿Todo el mundo tiene calentito? ¿Está bien? Bueno, pues pasamos, como digo, a este mindfulness. 3 ejercicios vamos a hacer, que tienen mucho que ver con estas emociones destructivas, como decimos. Mindfulness, pues desde luego, no es algo sencillo tampoco. Ninguna de estos caminos son algo sencillo. Desde luego, creo que a Schopenhauer quien decía, es muy difícil encontrar la felicidad en uno mismo, pero es imposible encontrarla afuera. No, qué bonita frase. Es difícil encontrar uno mismo. Para practicar mindfulness, comprendes que no es fácil encontrar la felicidad en uno mismo. Ahora bien, fuera es imposible. Fuera, sobre todo si uno está en disarmonía interna, es absolutamente imposible. Con lo cual, merece la pena, aunque sea difícil encontrar este equilibrio. Y este mindfulness apunta a ello. Para hacer 3 ejercicios, el primero va a ser, pues, una observación, un poco como decíamos antes, de estas emociones negativas en el cuerpo. Un poco diferente, una aproximación a las emociones negativas desde el cuerpo. 10 minutillos más o menos, vamos con ello. Es una postura firme y estable. Vamos a observar, a sentir que podemos ser conscientes de nuestro cuerpo, nuestras sensaciones. Este ejercicio lo vamos a llamar sentir las emociones en el cuerpo. Y es una estrategia, una forma de afrontar las emociones destructivas. Como hemos visto, pueden ser muy, pues eso, destructivas, muy nocivas en nuestra propia salud. En primer lugar, conecta con tus sensaciones, tu postura corporal, si notas alguna tensión especialmente llamativa. Observa también si hay alguna emoción particular ahora. Emoción de cualquier tipo. Por ejemplo, tienes cansancio, o de emociones depresivas, tienes un mal día, de triste, melancólico. Si tienes algunas emociones de tensión, de estrés. Si tienes alguna preocupación por alguna cosa en concreto. Bien. Habitualmente, y este es el problema, las emociones las vivimos desde la mente. Vivimos las emociones desde nuestra mente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si sentimos odio, estamos dándole vueltas a nuestro odio. Por ejemplo, sentimos odio o ira hacia una persona, estamos dándole vueltas sobre lo mala que es esta persona, el daño que nos ha hecho, en fin. Si sentimos estados depresivos, por ejemplo, le estamos dando vueltas, vivimos, como digo, las emociones desde nuestra mente, le damos vueltas a pues, lo triste que es la vida, lo mal que me va, el futuro tan negro que tengo, etc, etc. Bien, eso se llama vivir las emociones desde la mente. Vamos a cambiar y vivir las emociones desde el cuerpo. Esto significa
que, siendo conscientes de la emoción que tenemos, intentamos sentir nuestro cuerpo. Por ejemplo, si me noto aburrido, noto en qué lugar de mi cuerpo, cómo siento este aburrimiento. Si me siento triste, observo cómo siento esta tristeza en mi cuerpo. Y a lo mejor esa tristeza se traduce, lo observo en mi pecho, o tenso, en mis ganas de llorar, tal vez, en sentir la emoción desde el cuerpo. Y sentir la emoción que sienta, que tenga ahora, y la siento, lo voy a intentar sentir desde mi cuerpo, no desde mi mente. Soy consciente de la emoción que puedo tener y la intento vivir desde mi cuerpo. ¿Para qué vivir la emoción desde el cuerpo y no desde la mente? Porque vivir la emoción desde la mente es entrar en una bola de nieve. Por ejemplo, me siento airado, me siento con ira, y estoy dando vueltas a mi propia ira, a lo mala que es esa persona, por ejemplo, y empiezo en esa retroalimentación y al final se me escapa. No tengo gestión sobre ella. Cuando vivo la emoción desde mi cuerpo, desde mi cuello, desde mi respiración, desde mi corazón, soy consciente completamente de esa emoción y la puedo gestionar. Ahora vamos a intentar estimular una emoción destructiva. Por ejemplo, intenta recordar algo que te produzca cólera, ira, odio incluso. Incluso intenta recordar algo que te moleste especialmente, algo, tal vez una injusticia que has sufrido. Intenta recordarla. Lo mal que te han tratado, por ejemplo. Intenta sugestionar esa emoción destructiva. Y una vez que empieces a sentir esa emoción destructiva, intenta no sentirla desde la mente, intenta sentirla desde el cuerpo. Sientes, por ejemplo, cómo tus hombros se tensan, tal vez, tu mandíbula se tensa, porque es un vestigio de, pues, de esa respuesta de ataque ante algo que odiamos. Notas tu corazón que tal vez lata más rápido al sugestionar esa emoción de odio o de rabia. Intenta sugestionar esa emoción de rabia. O tal vez te resulte muy complicado, lo cual significa tal vez que tienes esa emoción muy atascada, muy en el fondo. Intenta pensar en alguien que te produzca rabia, o en alguna situación que te produzca rabia. A continuación, intenta sentir esa emoción desde tu cuerpo. Sientes la rabia en tu cuerpo, el odio en tu cuerpo. Sientes completamente la rabia. Tu cuerpo enrabietado, digamos. Siéntelo. Tus brazos, tu cara, tu frente. Ahora vuelves a sentir la emoción que puedas sentir. Por ejemplo, ¿qué estés sintiendo ahora? Por ejemplo, sientes resistencia, lo cual es muy habitual cuando se trabaja internamente. Tiene una resistencia. No quiero sentir esto. No quiero hacer esto. Y igualmente podemos vivir esa emoción desde nuestra mente. Vivir la resistencia desde la mente es empezar a pensar, esto no sé por qué lo hago, es que esto no sirve para nada, pero ¿por qué se hace esto? ¿Pero para qué? Bien. Eso es vivir la resistencia desde la mente. Ahora intentamos vivir la resistencia desde el cuerpo. Notemos como nuestro cuerpo, tu cuerpo se niega a tener esta experiencia. A veces lo que nos gusta no es lo que necesitamos. En psicoterapia es habitual. Necesitamos una cosa, pero queremos otra. Eso se llama resistencia. Vivamos nuestra resistencia desde el cuerpo. Un último minuto.
cómo es nuestro cuerpo resistiéndose. Ir cultivando, vivir las emociones desde el cuerpo es un auténtico antídoto, no para reprimir, no para olvidar una parte de nosotros que son las emociones destructivas, sino para empezar a gestionarlas, que es, como hemos dicho en la teoría, lo saludable, aprender a gestionarlas, sin reprimirlas, sin dejarlas a su ser, como se diría, que se desarrollen. Por lo tanto, ejercicio extraordinario y aconsejable si no queremos que esas emociones destructivas hagan su casa en nosotros. Terminamos el ejercicio. Vamos con el segundo. Bueno, el segundo ejercicio es un ejercicio de figura o imagen compasiva dirigida a las emociones destructivas. Aquí ya añadimos a lo que es esta exploración, esta observación de las emociones, también un componente de la compasión. Así que vamos a ir ahí haciendo un poquito más complejo, pero por supuesto muy útil. Bueno, vamos con ello. Luego adoptamos esta postura firme, cómoda, con los ojos cerrados. Vamos notando primero la respiración. Y ahora vamos a crear una imagen compasiva. Para hacerlo, pues puedes, por ejemplo, visualizar una figura que te transmita tranquilidad. Puede ser, por ejemplo, imaginarte a ti misma con tu misma cara. Por ejemplo, puede ser tu forma, tu versión mejorada, tu versión más sabia, unos años más. O puedes crear otra figura más imaginaria. O no tiene por qué ser una figura humana, pues incluso, si lo prefieres, imaginar un animal, un árbol, una planta, una luz. Y además no tiene que ser una imagen muy nítida, la mente no tiene por qué crear una imagen detallada como si fuera una foto, simplemente una idea de esta imagen compasiva. Que para este ejercicio no necesitas crear esa fotografía. Y además, pues a esta imagen, esta figura que estás creando en tu mente, pues date cuenta de que vas a crear a alguien que te vaya a tratar de forma compasiva. Intenta visualizar algo que te transmita serenidad. Una figura que no te vaya a juzgar, una figura que quiera lo mejor para ti y que sepa transmitírtelo. Imagínate que al lado de esta imagen, esta figura, te sientes aceptada, aceptado, sientes seguridad para nuevos aprendizajes. Te ahora unos segundos para apreciar esta figura, esta imagen que estás creando en tu mente. Y ahora que has ido creando esta figura, esta imagen, ahora vamos de nuevo a traer a tu mente una emoción destructiva, una emoción con la que habitualmente te cueste lidiar, una emoción que te cueste trabajar. Si son varias las emociones que habitualmente te generan problemas, dificultades, pues elige aquella que veas más asequible, aquella que veas que es buena para empezar. Y ahora de nuevo trae esta emoción a tu mente. Dije una de ellas y recuerda cómo fue la última vez que sentiste esta emoción. Alguna vez que la sentiste de una forma intensa. Recuerda cómo fue la experiencia de tener esta emoción. ¿Qué sensaciones tenías? Y ahora también recuerda aquella vez cuando sentiste esa emoción, cómo te relacionaste con ella.
Recuerda si trataste de esconderla, reprimirla, o si en cambio te asustaste ante esta emoción, o si por ejemplo te dejaste llevar por ella, o si se hará una combinación, por ejemplo, tratar de reprimir la emoción y luego explotar. Recuerda cómo fue la relación con esta emoción. Y ahora de nuevo vuelve a esta figura, imagen compasiva. Imagínate ahora cómo esta figura, este ser compasivo, te trataría ante esta emoción. Imagina primero esa aceptación que te daría esta figura compasiva, este ser. Imagina cómo te acepta a ti y acepta la emoción que sientes. Tómate unos momentos de visualizar, puedes imaginarte, por ejemplo, lo que sientes, o incluso imaginar que te dice alguna frase. Este ser compasivo, por ejemplo, te dice, te acepto tal y como eres, o cualquier otra frase que elijas. Imagina esa aceptación que te da esta figura compasiva. Y ahora observa cómo es tu experiencia ahora mismo, por un lado, al evocar esta emoción difícil y por otro, al darte esta aceptación desde ese ser compasivo. Y ahora imagina cómo esta figura compasiva, aparte de la aceptación, te da cariño, te da más compasión aún. Quizá puedes imaginar, por ejemplo, que esta figura te dirige unas frases de comprensión, o si eres más de enfocarte en tus sensaciones, pues puedes, por ejemplo, imaginar que esta figura te abraza, te da unas palmadas. Si quieres imaginar esas frases, por ejemplo, una frase que puede decirte esta figura puede ser: lo estás pasando mal con esta emoción, esto es difícil para ti. Puedes decirte cualquier otra cosa que te gustaría escuchar en un momento difícil cuando tengas esa emoción. Y ahora de nuevo date cuenta de cómo es tu experiencia al recibir la compasión de este ser que te da ese cariño, esta aceptación. Para ir terminando, date cuenta de que en realidad esta figura te está permitiendo sentir lo que sientes y a la vez hace que no hayas más conflicto a lo que ya sientes. Date cuenta también que esta figura es una parte de ti, la has creado en tu mente. Gracias a ello puedes ver que realmente eres mucho más fuerte que cualquier emoción destructiva, difícil que puedas tener. Ahora terminamos el ejercicio. Voy a hacer un último ejercicio. Es mindfulness aplicado a las emociones destructivas. Os invito mucho a hacer nuestro curso de mindfulness compasivo en YouTube, en nuestro canal. Bueno, pues este último ejercicio, unos últimos minutos, vamos con ello. Si hablamos de antídoto ante las emociones destructivas, sobre todo ante su reina, las emociones destructivas, lo que desde luego nos hace personas muy pequeñas, muy neuróticas, muy limitadas, y la que desde luego, como decía Daniel Goleman también en el texto que hemos puesto, nos arrasa como especie o nos dificulta como especie humana, la vida es el odio. Un antídoto, como decimos ante el odio, es la compasión. La compasión es, etimológicamente, el sentir conjuntamente, el sentir las emociones ajenas, empatía,
llevada en positivo. No nos equivoquemos, la compasión o cultivar la compasión no es hacernos corderitos, que aceptamos cualquier cosa, no tenemos personalidad, carácter para defendernos. No es dejar anular nuestra ira, que a veces es necesaria. No es anular ninguna de estas cualidades defensivas que son necesarias en un mundo por momentos muy hostil. Cultivar la compasión es, en primer lugar, sanarse. En primer lugar, cultivar lo mejor de uno mismo, para uno mismo sobre todo. Y por extensión, que tratamos a los demás de alguna forma, como nos tratamos a nosotros mismos, aportar al mundo a mejorar en alguna medida el mundo en que vivimos, lo cual por otra parte nos repercute también a nosotros. Eso vamos a hacer ahora, cultivar esta compasión. Imagina que este ejercicio del tumbling hace la humanidad entera. Imagina que al inhalas el sufrimiento de toda la humanidad. Proyectarlo, por ejemplo, personas que están sufriendo una guerra. Imagina que inhalas el sufrimiento de las personas en una guerra, por ejemplo, por desgracia, y exhalas, imaginas que en forma de claridad llevas a esas personas pues, la paz, el alivio que esas personas precisan. Inhalas y en forma de humo negro, imagina que inhalas el sufrimiento de esas personas que sufren una guerra actualmente, por desgracia. Exhalas, imaginas que le llevas pues, la paz, la salud, el equilibrio que les falta. Imaginas que inhalas el sufrimiento, por ejemplo, de las personas que sufren hambre, problemas materiales. Exhalas, imaginas que llevas alivio, consuelo. Imagina que inhalas el sufrimiento de las personas del mundo. Tú incluido, tú incluido. Exhalas, imaginas que en forma de luz blanca llevas alivio, equilibrio, bienestar. Estamos cultivando nuestra respuesta compasiva. Repito, no es hacerse el niño bueno, no es cultivar, ser espiritual entre comillas, o la ovejita. Es cultivar la mejor parte que tenemos los humanos, que se llama capacidad de amor, compasión, empatía. No para dejarnos abusar, ni mucho menos, sino le ponemos la figura que hemos puesto antes, ese gran maestro llamado Nelson Mandela, cual supo nadar en aguas turbulentas, ante el odio, ante el sufrimiento provocado por otros, él no generó más odio. Él simplemente trató de cambiar las cosas y de hecho las cambió. Inhalas el sufrimiento de la humanidad en cualquiera de sus vertientes. Por ejemplo, las personas enfermas, inhalas en forma de humo negro, lo llevas hacia adentro, hacia ti. Exhalas en forma de luz blanca, la curación, el bienestar, a esas personas enfermas, por ejemplo. Inhalas el sufrimiento ajeno. Exhalas en forma de luz blanca, el bienestar hacia esas personas. Personas a las que te incluyes tú y los tuyos. Seguimos cultivando esta compasión. Inhalamos el sufrimiento ajeno, el sufrimiento en cualquiera de sus vertientes. Exhalamos en forma de luz blanca el alivio, el bienestar. No nos estamos haciendo ovejitas, pero también estamos evitando ser lobos. Las personas no hemos de ser ovejitas que todo lo aceptan. Desde luego no debemos, en mi opinión, ser lobos. Estamos a la que salta en una jungla donde, como decía Gandhi, ojo por ojo, al final todos ciegos. Inhalas el sufrimiento ajeno. Exhalas el bienestar, imaginando de esas personas. Puedes imaginar al inhalar personas más cercanas, tal vez tu familia, tus amigos.
Al exhalar, imagina su bienestar, su alivio. Deséales lo mejor. Todo corazón. Estamos activando la compasión, auténtica vacuna contra emociones destructivas. Hay quien piensa que cultivar la compasión es hacerse un buen chico y poner la otra mejilla. Mi opinión es hacerse sano, es sanar. La persona compasiva es, ante todo, sana, feliz. Y también extraordinaria, claro que sí. Pero sobre todo sana y feliz. Inhalas el sufrimiento ajeno, de quien quieras. Exhalas el alivio de las personas en concreto. Inhalas y puedes poner, por ejemplo, zonas geográficas, un continente, por ejemplo, África, un país sufriendo mucho. El sufrimiento, los africanos. Exhalas el alivio de ese continente con tantos problemas. Inhalas y piensas, imaginas el sufrimiento de Sudamérica, por ejemplo, Centroamérica, América en general, Norteamérica también con tantos problemas. Exhalas, deseándoles, llevándoles luz blanca. Inhalas el sufrimiento de Asia, por ejemplo, los asiáticos. Exhalas, te llevas luz blanca, compasión. La compasión, dice el Dalai Lama, es un negocio redondo. Es un negocio redondo, igual que el odio es una locura redonda, ya que nos enfermamos haciendo un mundo peor. La compasión, como dice el Dalai Lama, es un negocio redondo. Nos sanamos, nos curamos, nos mejoramos, contribuyendo a un mundo mejor. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para cultivarla? Este negocio redondo. Inhalamos y nos traemos, inhalamos el sufrimiento de las personas. Exhalamos, transmitimos, imaginamos con ese bienestar unos últimos minutos. Inhalando el dolor, el sufrimiento. Exhalamos el bienestar. Puedes enfocar este Tonglen, que significa dar y tomar, este ejercicio, con cualquier persona, en cualquier momento. Y va cultivando esa compasión que nos hace más sanos, que nos hace personas realmente mayúsculas, no personas en minúsculas. Un último minuto. Inhalas el sufrimiento. Puede ser de la ciudad, del barrio, del país, del continente, del mundo entero. Exhalas y contribuyes, imaginas, salud, el bienestar de esas personas. Los últimos segundos. Inhalas, algo negro, exhalas y llevas el bienestar. Imaginas el bienestar. Extraordinario, una gran vacuna para las emociones destructivas, además de los otros caminos de parte de este mindfulness. Bueno, con esto acabamos aquí. Encantado de estar con vosotros y vosotras. Espero que haya sido de provecho, que haya merecido la pena de madrugón, entre comillas. Y bueno, nos vemos próximamente. Gracias por venir. Gracias por estar con vosotros. Sí, bueno. Adiós.